Ahora vamos a hablar de la vajilla, este elemento esencial dentro de las tiendas. Vamos a aprender de materiales y sus características. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Vamos a conocer sobre los materiales que componen la vajilla y vamos a aprender características y propiedades de estos materiales. Para empezar, es bueno decir, ¿cómo se define lo que es la vajilla? Y esta es la definición. Es un conjunto de utensilios que son destinados al servicio y presentación de alimentos. Una vez más entendiendo que nos vamos a enfocar en el uso de vajilla alimentaria. Es un componente esencial de la mesa, o sea, del concepto de mesa, donde vamos a servir alimentos, presentarlos, degustarlos, etc. Y el material más común para realizar la vajilla es la cerámica. Ahora, no es el único material, hay varios, nos vamos a referir a los más comunes, sobre todo que tenemos disponibles en las tiendas, pero también es bueno entender, qué es la cerámica, ya que a veces se suele confundir o se suele englobar todo como un concepto de cerámica. De esta manera se define. La cerámica es una mezcla de elementos minerales no metálicos tipo arcilla. En el fondo es esta masa que logramos extrayéndolo de diferentes piedras, de diferentes minerales, en una textura que es como la arcilla, en otros casos también es arcilla, pero lo importante es que se calientan y después se funden. En el fondo, la cerámica es el resultado después de la fundición y el horneado, ya que la masa inicial se puede denominar greda, en algunos casos puede denominarse arcilla, masa de moldeo, puede tener diferentes definiciones, pero cuando tomamos esa masa y después es fundida y horneada para obtener este resultado, a eso se le denomina cerámica. Y claramente podemos tener diferentes recetas, va a depender dependiendo del proveedor, en donde ahí la característica en cuanto a color, a brillo, a resistencia, a resultados estéticos, va a variar según la receta utilizada. Bien, y para eso, para dejar bien claro lo anteriormente mencionado, se consideran en el rubro dos tipos diferentes de cerámicas. Está la cerámica de alto y de bajo fuego. La cerámica de bajo fuego significa que será una vajilla bastante más frágil y porosa. En el fondo tomamos esta masa inicialmente realizada y después la vamos a hornear de una manera lenta entre 200 a 500 grados. Y en esta categoría caben mucho las vajillas que son hechas de greda, de terracota, tienen diferentes nombres dependiendo de la zona y del país. Pero la cerámica de alto fuego es un resultado de una vajilla no porosa y bastante más resistente. Pueden ser los mismos materiales anteriormente mencionados, pero estos van a ser calentados a temperaturas superiores entre 1200 a 1400 grados. Y todo esto se hace dentro de un horno especial de claramente una temperatura bastante alta. Y el resultado cuando tenemos esto, en muchos casos se denomina como porcelana. Entonces, ya teniendo claro eso de que en muchos casos la porcelana va a ser expuesta a altísimas temperaturas para formarse, aquí es cuando hablamos de la porcelana. Y la porcelana es un material tipo cerámica, como ya hemos visto, pero el material más común para hacer la porcelana se denomina la kaolinita. La kaolinita también es un material inorgánico, donde es un mineral en el cual nos va a lograr esta consistencia tipo arcilla cuando el material está puro, en bruto. Este material es reconocido por su dureza, resistencia, brillo y atractivo. Y esto es claramente una vez que tomamos esta kaolinita, es fundida y es horneada y obtenemos estas características. Y la receta, una vez más, va a variar según fabricante, ya que la kaolinita, después de fundida y horneada y obtenemos esta porcelana, pueden variar los resultados según color, según también formas, según grosor, etc. Y claramente a este material base que es la kaolinita se le pueden añadir otro tipo de minerales y en otros casos otro tipo de metales, pero normalmente son minerales no metálicos para lograr diferentes resultados, diferentes obviamente formas y colores, y sobre todo hablando de la resistencia, para que podamos tener diferentes calidades y diferentes estilos de porcelana. ¿Okay?
Ahora es bueno entender también las características en cuanto a la materialidad de la porcelana. La porcelana se considera un conductor lento del calor. Toma temperaturas cuando es calentado, pero toma un tiempo en agarrar y retener esta temperatura. No es como los metales, que son de un mejores conductores del calor. Pero sí lo bueno de la porcelana es que es un excelente retenedor del calor. No tan bueno como un hierro fundido, pero aquí dejándolo al nivel como vajilla, es un excelente retenedor del calor. Por ese motivo, cuando uno va a comer a un restaurante, los cocineros saben que es importante tener este plato de porcelana precalentado con bastante anticipación, ya que esa manera cuando servimos la comida caliente se va a mantener caliente hasta que el cliente la consuma, hasta prácticamente la última cucharada. Pero por eso es importante saber que para lograr ese resultado hay que calentarlo porque toma tiempo en calentarse y después de esa manera uno va a retener bien la temperatura de los alimentos. Otra característica interesante de la porcelana es que no absorbe aromas. De esa manera, una vez que se lava este utensilio, esta vajilla, podemos colocar diferentes tipos de alimentos sin el temor a que se contaminen los aromas u otro tipo de elementos. Es muy resistente a las rayas, no es indestructible en cuanto a rayas, pero sí es bastante resistente. Pero sí claramente es frágil a caídas. Ahora, dependiendo del proveedor y dependiendo también del modelo y del estilo, puede ser bastante más resistente a las caídas. Pero sí entendamos que después de consecutivas caídas, estos pueden trizarse o quebrarse. Por ende, la porcelana no es un material que esté destinado a tirarse al suelo. Los accidentes suelen ocurrir, pero es bueno entender que tiene muy buenas características que lo hacen superior. Es como un buen vidrio o como un buen cristal. Pero no todo es porcelana, también tenemos que entender que existe vajilla de greda. Como ya la definimos, la greda se considera una cerámica de bajo fuego. La greda es un conductor lento del calor, igual que la porcelana, pero la característica que tiene es que retiene mucho el calor y la retención de calor es superior a la porcelana. Por un lado, sobre todo por el grosor por el cual normalmente son realizadas las gredas y también por la porosidad que tiene, puede retener bastante más estas partículas que generan calor. Se utiliza mucho para el servicio de pasteles, de chupes y demás. Los caldos y las sopas mantienen bastante más su temperatura de calor en un recipiente de greda o de cerámica de bajo fuego. Pero el problema es que tiene una baja durabilidad, ya que es bastante más frágil a las caídas, a los golpes, a las trizaduras, etc. Pero también no todo es cerámica, también tenemos vajillas de otro material. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la melamina. Ahora, ¿qué es la melamina? La melamina se clasifica dentro de la familia de los plásticos, pero es una resina que uniendo dos materiales inorgánicos, que es, por un lado tenemos la melamina pura y después se le añade formaldehído, al unir y fundir estas dos logramos esta resina de características plásticas, que sería como un polímero, pero con el cual tiene muy buenas características interesantes, sobre todo para el uso como vajilla alimentaria. Lo bueno de la melamina es que es muy resistente y bastante durable, y sobre todo tiene una característica que la hace deseable, que es bastante más liviana en comparación a la porcelana. Resiste temperaturas hasta 100 grados, por eso puede usarse perfectamente para calentar alimentos, entendiendo que estos calentamientos se harían en hornos, hornos especiales u hornos a vapor. Es muy resistente a las rayas también, pero recordando que no es apto para microondas. Lo que pasa cuando colocamos este tipo de materiales al microondas no es que vaya a filtrar tóxicos a la comida. Lo que ocurre es que simplemente la melamina empieza a perder su forma y con consecutivos calentamientos al microondas puede empezar a deformarse o puede quedar como un material, un plástico bastante más blando, con el cual simplemente pierde su atractivo de forma. Entonces, por eso se recomienda evitar el uso en microondas y por lo mismo temperaturas superiores a los 100 grados para que de esa manera mantenga su estructura firme, resistente y sólida, digna de la melamina. Pero también dentro de la vajilla tenemos el aluminio enlosado o aluminio esmaltado. De que esto ya aprendimos previamente. Aquí simplemente cualquier plato o vaso o utensilio que va a ser de aluminio, de este metal,
con el cual lo vamos a cubrir de este enlosado o esmaltado, que simplemente es esta mezcla de frit, donde tenemos bastante más minerales, y entre esos minerales también tenemos elementos con los cuales se hacen el vidrio. Pero lo bueno que de este tipo de vajillas es que es un excelente conductor del calor por la presencia de los metales. Su durabilidad es media. En el caso del aluminio no tiene una durabilidad de periodos muy largos, sobre todo dependiendo del uso que le demos. Es bastante económico, pero lo bueno es que a pesar de ser un metal, no se oxida simplemente por esta protección que le da la capa de esmaltado. Y lo bueno es que mantiene bastante más el calor que el aluminio, lo retiene. Recordando que una de las propiedades del aluminio, a pesar de ser muy buen conductor del calor, pierde la temperatura rápida, sobre todo cuando pasa de caliente a frío. Pero al tener el esmaltado, podemos aumentar sus propiedades de ser un mejor retenedor que el calor. Ahora, las propiedades de retención de calor son inferiores si la comparamos con la porcelana. Pero lo que sí, el problema que tiene es que es frágil a caídas. Ahora, no significa que se va a quebrar el plato. Lo que sí se puede dañar es la capa de enlosado o la capa de esmaltado que esta puede tener. Y después, cuando se empiece a liberar esta capa con las consecutivas caídas, va a perder por un lado el atractivo y puede estar propenso a la corrosión y a la oxidación del aluminio que va a estar dentro de esta capa de esmaltado. Pero después también tenemos el vidrio opal, también conocido como opal, sencillamente. ¿Y qué es esto? Bueno, es un material muy interesante. Es un vidrio templado. La receta varía según el proveedor, pero en el fondo es un vidrio templado. Estamos añadiendo ciertos tipos de minerales para darle bastante más resistencia, pero además se le añade ceniza de hueso, dióxido o fluorina. Uno de los más utilizados, sobre todo en muchas zonas de China, es la ceniza de hueso, y eso simplemente huesos animales molidos y transformados en ceniza, con los cuales van a darle ese color a hueso, podemos decir, y una resistencia. Muchos proveedores también la definen como cerámica de hueso, pero hoy en día muchos fabricantes ya no utilizan tanto el hueso, por eso utilizan dióxidos o fluorina, que son también materiales minerales, y los cuales le dan estas características similares que otorgan la ceniza de hueso, sobre todo en cuanto a color y a resistencia. Lo bueno del vidrio opal es que es bastante más resistente que la porcelana, entendiendo que la calidad puede variar según fabricante, pero en general es mucho más resistente a las caídas y a los shocks térmicos, y eso es interesante, ya que podemos pasar de frío a caliente sin este miedo a que la vajilla o el vaso, por ejemplo, se trice cuando tenemos estos shocks térmicos de frío a caliente o de caliente a frío. Es mucho más resistente a las rayas, pero tampoco es imposible que se raye, ya que dependiendo del uso que le demos puede rayarse. Y por lo mismo, al ser bastante más resistente a las rayas, es que se le otorga esta propiedad de antibacteriano. Ahora, la porcelana también tiene muy buenas propiedades antibacterianas, pero ¿por qué motivo algunas vajillas pueden recibir este título de antibacteriano? Es simplemente al no tener rayas o al tener muy pocas rayas. Normalmente en las rayas se acumulan restos orgánicos de comidas, y ahí esas pueden ser zonas donde puedan crecer los microorganismos. Pero por ende, al tener menos rayas o ser menos propensos a la raya, vamos a tener menor probabilidad de acumulación de material orgánico y por ende menos probabilidades de crecimientos de microorganismos. Pero recordando una vez más que independiente de lo bueno del material, no hay que olvidar que un muy buen lavado y una muy buena higiene de toda la vajilla es importante para que se respete esta propiedad. Y este material, bueno, es característico de la marca Arcopal, presente en el volcán. Y bueno, y ya con esto hemos finalizado. En conclusión, ¿qué hemos visto? Hablamos de la vajilla, hablamos de la definición y después hablamos de los materiales utilizados en la vajilla, sobre todo destacando la cerámica y la más utilizada, la porcelana. Y después hablamos las características y las propiedades de cada uno de estos materiales para su uso en la vajilla. Esto ha sido todo en esta clase. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos en las próximas clases.